Buenas tardes a todos, gracias a los que se fueron conectando, gracias por hacerte este ratito. Eh, Hoy queremos profundizar un poco más en un tema que venimos hablando durante este último tiempo, que consideramos que es muy importante que se aborde no solamente en las personas con esclerosis múltiple, sino también en la población general, y es la procrastinación. Bien, hoy nos va a acompañar para hablar y profundizar y contarnos qué es la procrastinación, la licenciada Magalí Pacini. Bueno, Magalí trabaja en el Instituto INECO, ella está en la parte, trabaja en neurorehabilitación y tiene también mucha experiencia en lo que es el abordaje psicoterapéutico de personas con esclerosis múltiple. Y Magalí está completando su doctorado y su tesis va a estar en esta área, ¿no? En tratar de estudiar un poco más este fenómeno que es la procrastinación y cómo puede impactar en las personas con esclerosis múltiple. Y al finalizar, les voy a contar un poco sobre el trabajo que ustedes nos ayudaron a realizar, contarles un poco sobre los datos que pudimos sacar sobre este fenómeno en la población general y en personas con esclerosis múltiple. Así que bueno, sin más introducción, quiero que comience la presentación de Magalí y que nos cuente un poco qué es la procrastinación y cómo puede estar presente en nuestro día a día. Así que Magalí, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer volver a conectarnos y volver a acercarme a la comunidad de EMA. Así que, en principio, agradecerles por la invitación. La propuesta de acercarme a charlar sobre procrastinación tiene lugar a propósito de que, como Guido comentaba anteriormente, estamos investigando acerca del tema. Y la realidad es que si bien es un problema que nos aqueja a muchos, hay poco sobre el tema, así que eso nos motivó a contarles un poco de qué se trata esto que mencionamos bastante y que poco sabemos. ¿Cuántas veces les habrá pasado tener temas pendientes por cerrar, posponer alguna tarea? Y en realidad, procrastinar es tener una acción que sabemos que podemos realizar, pero que por diversos motivos, diferentes motivos, no lo hacemos, ¿no? Es un proceso de postergación en el que cambiamos una acción incómoda por otra más relevante o inclusive mucho más agradable. El término completo en sí mismo desde la psicología se relaciona con la ansiedad que nos produce esa tarea que tenemos que hacer o que finalizar. ¿No? Todos tenemos alguna tarea estresante que posponemos y posponemos y llegado casi el último momento la llevamos a cabo. Muchas veces no la llevamos a cabo, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, que procrastinar es postergar para más adelante, como se dice vulgarmente, tirar para más adelante, ¿no? Hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Y por qué procrastinar desde el griego antiguo significaba hacer algo en contra de nuestro mejor juicio? Porque significaba hacer algo, posponer algo que me genera malestar. Lo que no estamos teniendo en cuenta al momento o al momento de decidir procrastinar es que el no hacer genera más malestar que el hacer en sí mismo. Es decir, que el hecho de no hacer nos va a causar un daño mayor que si lo hacemos. Y después más adelante vamos a conversar un poquito de por qué esto tiene una consecuencia peor o más grave, ¿no? Algunos psicólogos que se dedican a investigar sobre la procrastinación dicen que procrastinar es una forma de hablar de nuestra incapacidad de manejar estados emocionales negativos en torno a una tarea. Como si los seres humanos no estaríamos dispuestos o bien dispuestos a manejar estados emocionales incómodos, negativos, y por tanto preferimos evitarlo, que es uno de los mecanismos que podemos desarrollar
como mecanismo defensivo frente a una tarea incómoda, ¿no? Y entonces abro la charla a pensar cómo impacta esto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Estamos hablando de emociones negativas, estamos hablando de estados de ánimo negativos, y en general las personas que eh, están, los procrastinadores, digamos, crónicos, debido a la incapacidad de manejar esos estados de ánimo negativo, posponen y posponen tareas, ¿no? Entonces, desarrollaron perfiles, los investigadores desarrollaron perfiles de procrastinadores. Y en ese sentido, vamos a ver en cuál se identifica cada uno, ¿no? Yo siempre digo en el consultorio que todos tenemos un procrastinador interno y en mayor o menor medida se va expresando en diferentes situaciones, ¿no? Yo los voy a describir y me gustaría que si se animan, cada uno pongan en el chat con cuál se ve identificado. Y me voy a animar a contarles también qué tipo de procrastinadora soy yo, porque también lo soy. Existen los procrastinadores agotados emocionalmente, por ejemplo, estos procrastinadores que tienen emociones tan intensas que interfieren en su trabajo, en su familia, muchas veces con sus vínculos sociales. Es decir, estos procrastinadores tienen miedos, preocupaciones o ansiedad sobre situaciones relacionadas que les impiden comenzar. ¿Sí? Entonces son procrastinadores que tienen emociones asociadas a la tarea y entonces, por evitar este miedo, esta preocupación, esta tristeza o esta ansiedad que les genera, evitan comenzar. ¿Sí? Después están los deseosos de dopamina. Sabemos que este neurotransmisor tan ya conocido y tan nombrado últimamente es muy importante para nuestra sensación de bienestar, para sentirnos motivados, para, digamos, percibir bienestar. Entonces, son aquellas personas que necesitan un chispazo, una emoción o un sacudón de motivación, ¿no? Entonces están esperando, ¿alguien me habla? No, no. Están esperando, digo, algo externo para motivarse. Después, por otro lado, estamos los que buscamos el enfoque. Entonces necesitamos ver cómo sería esa tarea a futuro, ¿no? Como tener una visión clara acerca de a dónde voy con esa tarea. Es decir, que si yo tengo los pasos desordenados, y después vamos a ver un poquito cómo impactan las funciones ejecutivas en, sobre todo, los pacientes con esclerosis múltiple, si yo tengo las piezas desordenadas de este rompecabezas, va a ser difícil que pueda ver la pieza total, ¿no? Entonces, el hecho de no ver una imagen clara de hacia dónde me dirijo, de hacia dónde voy, hace que yo no pueda comenzar, ¿sí? Luego tengo la fecha límite, el factor de la fecha límite, que quiere decir que yo necesito tener esa fecha límite y a último momento lo consigo, pero lo hago a último momento, ¿no? Es como necesito tener esa presión del compromiso de la fecha límite y entonces la tarea no tiene sentido hasta que se acerca el día que tengo como límite para realizarlo. ¿Bien? Luego estamos los perfeccionistas paralizados y en esta me ubico yo. ¿No? No puedo empezar la tarea hasta que todo esté perfecto, todo esté organizado, demasiados críticos consigo mismo, le tememos al fracaso. Entonces, el perfeccionismo también paraliza el progreso. ¿Sí? Si yo estoy buscando que todo se dé de forma ideal, de forma organizada, de forma perfecta, muchas veces voy a procrastinar o voy a posponer esa tarea esperando que todo se dé de forma ideal. ¿Bien? Y por último, y acá abro micrófono para quien quiera comentar en qué tipo se ve identificado, el abrumado, ¿no? Aquel que tiene tantas opciones que no puede empezar. Son tantas opciones y son infinitas que tiene que tomar tantas decisiones para comenzar que
eh, se convence de que el trabajo es tedioso, de que es interminable, y entonces no empieza a ir. Bien, Guido, ¿querés contarme en cuál te ves identificado? Excelente, muy bueno. Tuve un problema, me quedé, llegué, quedé que el primero no inicia porque tiene miedo a iniciar. El Sí, segundo, necesito eh, dopamina. ese, bien, o sea, necesito un estímulo, algo para arrancar. El tercero es que tiene una fecha límite y esa es la motivación Sí, para arrancar. El cuarto que no arranca porque tiene que salir todo perfecto y eso es lo que lo tiende, lo hace posponer. Y el último es el que está abrumado por la situación, o sea, que siente tiene que lo tantas sobrepasa. cosas que no sabe por dónde. Perfecto, yo me veo muy identificado con el 3 hasta último momento y tratando de empujar. eh, pero perfecto. Entonces, bueno, o sea, lo que contaste es súper interesante porque estamos viendo que este fenómeno de la procrastinación, Ujú, igual hay preguntas después en el chat que te las voy a acercar. bien. O sea, la procrastinación, este fenómeno de posponer y dejar las cosas para después, no solamente va a impactar en la productividad, o sea, en mi día a día, en lo que yo pueda generar, sino que también va a impactar en mi ánimo. Y un poco lo nombraste, o sea, que los sentimientos de sentirse mal por posponer van a ir apareciendo a medida que este circuito se va retroalimentando, ¿no? Porque yo pospongo tareas, cada vez tengo más tareas para hacer muchas veces y eso afecta y aumenta mi sensación de malestar, ¿bien? Y después está muy bueno lo de los perfiles, pero a veces un poco difícil encasillar. Mm. Eh, O todos, a esto, veces somos un poquito de todos o en diferentes circunstancias de la vida se expresa mm, más uno que otro, ¿no? claro. Bien, y Mm, una de las preguntas que aparece en el chat es, ¿qué tan malo es procrastinar? O sea, un poco, bueno, no solo relacionado a la productividad, sino también poder entender esto de que nos podemos sentir mal anímicamente o no sentirnos correctamente mm, bien y por esto dejar tareas y un poco tiene que ver también en cómo yo a- arranco mi día y cómo planifico mi día y cómo lo organizo. Y eso muchas veces en las personas con esclerosis múltiple puede fallar. Algo nombraste, pero estaría bueno también si lo puedes explicar un poco más. eh, sí. ¿Cuáles son las funciones cognitivas que a mí me permiten eh, organizar, planificar cómo voy a llevar adelante mi día? Y también qué le puede pasar a las personas con esclerosis múltiple que le pueden interferir en tener una correcta planificación y organización de su día a día y obviamente bajar su productividad y rendimiento. Absolutamente de acuerdo, Guido. Em, Tengamos en cuenta que procrastinar no solamente es en cuanto a tareas laborales o universitarias, digamos, académicas, ¿sí? Procrastinar muchas veces escuchamos en la consulta de los pacientes que les cuesta, por ejemplo, llevar a cabo su higiene personal o su higiene del habitacional, ¿no? De la casa. Y eso también constituye un problema en sí mismo, porque procrastino bañarme, procrastino limpiar mi casa, procrastino organizar mis turnos también. Digo, no solamente lo piensen en términos de tengo que hacer una tarea en el trabajo o tengo que pagar mis cuentas, o procrastino en múltiples actividades y tareas y ámbitos de mi vida. ¿Sí? Entonces, eh, eso como aclaración para que lo empecemos a pensar más de forma diversa y en distintos ámbitos. Como bien decía Guido, hemos observado, digamos, los pacientes con esclerosis múltiple puntualmente experimentan múltiples dificultades en varios dominios cognitivos, ya sea su atención, sus funciones ejecutivas. Principalmente, una de las que vamos a conversar hoy son las funciones ejecutivas, porque estas tienen que ver con la organización, con la planificación y con la puesta en marcha de todo aquello que querramos hacer, ¿no? De una acción orientada hacia un objetivo y que además esta acción tiene que ver con una toma de decisiones, casualmente también regulada por las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, la acumulación de experiencias negativas de parte de los procrastinadores
va a tener un impacto relevante en la autoestima del individuo, y esto responde un poco a la pregunta que hacían en el chat, ¿no? ¿Cómo me siento yo si no puedo lograr aquello que me propongo? Sobre todo cuando esto empieza a compararse con otros, ¿no? Como mi compañera, mi amiga, mi hermana puede y yo no, ¿no? Y entonces ahí impacta también anímicamente en la autoeficacia y en la percepción que yo tengo acerca de mí mismo. Se empiezan a desarrollar, digamos, creencias negativas acerca de mí mismo, y por tanto también las estrategias de afrontamiento son inadecuadas o desadaptativas, como solemos llamar nosotros, ¿no? Es decir, que el procrastinar es una forma de evadir utilizando, a mí me gusta decir que es utilizar otras actividades como un refugio, ¿no? Porque es una forma evitativa de hacer algo refugiándome en otra cosa, ¿sí? Y esto responde a una mala gestión del tiempo, ¿no? Esta cuestión de cuando algo muy claro es que cuando nos proponemos, por ejemplo, hacer tareas o actividades en un tiempo determinado, y muchas veces en la consulta hacemos que los pacientes hagan una lista de actividades y de tareas que pretenden hacer durante el día, vemos que es una lista interminable, imposible de llevar a cabo, y que si encima le ponemos tiempo a cada una de esas tareas, desglosamos y le ponemos tiempo a cada una de esas tareas, es inviable en términos de tiempo, inclusive, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una mala gestión del tiempo, insisto, una falta de planificación y una falla, como decía anteriormente, en la toma de decisiones, ¿sí? Y en este sentido a mí no me parece menor, o me parece importante, mejor dicho, evaluar en qué situaciones o bajo qué contextos yo procrastino. Por eso nos detuvimos anteriormente en describir qué tipo de procrastinador soy, ¿no? Es cuando me siento abrumado, cuando me siento aburrido, cuando me siento fatigado, por ejemplo, también, ¿no? Cuando me siento cansado, cuando tengo algún dolor, cuando no estoy segura de los pasos que voy a dar. ¿En qué momento? Es decir, esta es una invitación a realizar una autoevaluación para medir el nivel de procrastinación y tener una visión clara de cuándo y cómo es más probable que aparezca esta conducta, ¿no? Procrastino cuando hay algo importante que hacer y busco otra cosa para hacer, otro refugio, digamos. Prometo empezar antes, pero pospongo y termino haciéndolo a último momento, ¿no? Eh, Soy esas personas que responden los correos o devuelve una llamada o un WhatsApp al otro día, y por ahí pierdo el hilo de lo que estaba haciendo, la conversación que estaba teniendo. ¿En qué momentos o qué situaciones hacen que yo procrastine? Procrastino cuando tengo una lista de tareas interminable, procrastino más durante la noche, por ejemplo, porque estoy más fatigada. ¿Y en qué situaciones procrastino? Me va a dar a mí una muestra o una clara, eh, digamos, percepción de qué es lo que en cierta forma lo está generando. ¿Mm? Bien, Súper claro, buenísimo. O sea que esto solamente el posponer no estaría solamente relacionado a una sola causa. Bueno, no es solamente un simple lo hago después, sino que hay muchos factores que pueden estar relacionados. Y en las personas con esclerosis múltiple tenemos que sumar otras que también pueden llegar a hacer que uno posponga las actividades, como nombraste, la fatiga. O sea, por esta fatiga puedo tranquilamente procrastinar. Otras ujú, cosas que sumaría son los trastornos para movilizarme o las dificultades para movilizarme. Esas pueden ser otras de las cosas que uno puede llegar a considerar y debe tener en cuenta en el momento de decir, bueno, lo dejo para después. Por eso creo que empezar a hablar de esto, de la procrastinación y empezar a hablar de cómo todo esto puede afectar mi día a día y que hay estrategias, ¿no? Porque obviamente totalmente. contaste de que si tengo un trastorno en las funciones ejecutivas,
lo voy a arrastrar a mi planificación diaria, a mi manejo del tiempo y, y esto, si no va bien, puede llegar a sentirme, a que yo me sienta mal. Entonces, bien lo dijiste de que esto cada vez sabemos más sobre qué lo puede estar generando y qué consideraciones debemos tener. Bien, entonces creo que también sería importantísimo que nos cuentes cómo lo abordamos. O sea, un poco hablaste del manejo de la rutina, o sea, mi planificación diaria, no Ujú. subestimar mi rutina, o sea, no soy un superhombre, no soy una supermujer y la lista de Eso. cosas que puedo hacer en el día es acotada, considerar mi nivel de fatiga, considerar mis limitaciones al momento de planificar y obviamente va a haber alguna otra estrategia para poder abordar mejor la procrastinación. Sería buenísimo si nos podés contar un poco más. Sí, claro. Una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba es esto de ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? Tal vez no pueda hacerlo, y esto relacionándolo un poco a las características de la esclerosis múltiple, tal vez no pueda hacerlo hoy, pero buscar el momento ideal, buscar el momento en el que mi cuerpo me permita afrontar esta tarea que tengo que hacer y no dejarlo pasar, no procrastinar en ese momento, ¿no? Porque puede ser que no esté en condiciones hoy de enfrentar esta tarea, pero puedo posponer para mañana y volver a probar si mañana es un buen día para hacerlo. ¿Eh? No descartarlo porque hoy no puedo hacerlo. ¿Bien? Y eso tiene que ver con lo que decía anteriormente de ser compasivos con nosotros mismos, con nuestra patología, con lo que nos pasa, con nuestros dolores, con nuestro cansancio, con todo lo que atraviesa nuestro cuerpo y está enfrentando. Entonces, en relación a las estrategias, una de las estrategias que trabajamos en consulta es desglosar las tareas en pasos más pequeños, ¿no? Esto le permite a nuestro cerebro, el hecho de hacer tareas desglosadas en pequeños pasos, nos va a permitir sentir, tener la percepción de que estamos avanzando sobre el objetivo. Si yo me propongo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de estudio, ¿no? Estudiar un parcial en 2 días, probablemente me parezca inagotable e imposible, ¿no es cierto? Estudiar para una materia o ir a, no sé, el supermercado y hacer toda la compra o, bueno, si me ayudan con ejemplos, me viene re bien porque los podemos aplicar a cosas que a ustedes les pasen, pero el hecho es desglosar la tarea o les voy a dar un ejemplo que justo estuvimos trabajando esta semana, ¿no? Limpiar la casa. Limpiar la casa si uno vive en un departamento o en una casa suele ser una tarea extensa, ardua y agotante. Entonces, desglosar esa tarea de limpiar la casa por, empiezo por limpiar u ordenar la cocina. E inclusive la puedo desglosar mucho más, lavar los platos o ordenar lo que está arriba de la mesada. Y una vez que termino esa tarea, mi sensación, mi autopercepción mejora, porque entonces yo ya cumplí una parte que me lleva a satisfacer ese objetivo general. ¿Se entiende cómo si yo desgloso voy sintiendo que estoy avanzando en vez de decir limpiar la casa? Ah, no, pero solo limpié la cocina, solo pude ordenar la cocina. Es diferente la forma en la que uno lo percibe. Y esto va generando bienestar, me va motivando para querer seguir haciéndolo. Bien, esto tiene que ver con bajar la lista de tareas, como mencionaba anteriormente, a una lista real, es decir, ser honestos con nosotros mismos y ponernos una cantidad de tareas adecuadas al tiempo y a mi capacidad de gestión, ¿no? Si yo me pongo a hacer 600 tareas durante un día, probablemente al finalizar el día me sienta frustrado, porque no pude hacer todo o 10 hice mal y el resto hice bien. Y entonces mi autopercepción va a ir disminuyendo, se va a ir viendo afectada. ¿Sí?
el objetivo entonces va a ser priorizar tareas diarias. Y para esto es fundamental que yo realice listas, ¿sí? Listas en donde yo pueda ver y organizar tareas diarias. Si una tarea no pudo ser satisfecha durante ese día, no hay ningún problema. La migro hacia otro día. Entonces, tener esta flexibilidad de migrar actividades y tareas y pendientes durante la semana, y si no llegan a ser satisfechas, migrarlas hacia la semana siguiente. De hecho, una de las estrategias que se utiliza es armar calendarios o listas de pendientes diarias, semanales y mensuales, de forma tal de que esto sea dinámico. Si yo no llego dentro de lo diario a satisfacer una determinada tarea, la migro dentro de la semana, y si creo que es una tarea que me va a llevar más que un día o más que una semana, entonces debería estar dentro de las tareas mensuales para satisfacer dentro del mes. Bien, ¿hay una manito por ahí, Guido? ¿Hay alguien que quiera Sí, consultar algo? Silvia tiene una pregunta, después un par de comentarios. Creo que una de las frases que puede resumir un poco lo que venías comentando es: un castillo se construye ladrillo a ladrillo. O sea, Totalmente. cuando uno tiene que hacer una tarea grande, siempre lo ideal es fragmentarla y después ir viendo, ¿no? Mirar hacia atrás, Ujú. que eso da una retroalimentación positiva y mejora la sensación de bienestar. Decir, bueno, mira, tengo que hacer todo esto, pero paso a paso, ¿qué fui haciendo? Eso es un proceso. Silvia, no sé si querías hacer la pregunta ahora o fue respondida. Hola, sí, más que nada como, ¿Se No te entrecorta? estamos Silvia, escuchando. fui yo, metí mal el dedo, Ah, te muteé. ah. Te mutearon, Silvia. Y de igual hay mucho en el chat. Sí, 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 ahora lo voy comentando. ¿Continuamos? Silvia, no sé si querías hacer la pregunta. Estás muteada. ah, listo, ahí Ahora está, sí te hola. escuchamos. Ah, Sí. bueno, no, era un comentario que lo que me pasó a mí para por ahí no dejar de procrastinar, porque es como, bueno, por ahí quizás la tendencia o lo que, con lo que una lucha en la diaria, pero es como conocer mis límites, porque yo a mí me pasaba que cuando recién me diagnosticaron, uno indefectiblemente como que se compara con el otro. Y, y cuando empecé a entender que yo iba a otros tiempos, por ahí es como esto de ser más benevolente y por ahí no llegaba en los mismos plazos, pero sí llegaba. Uno a veces cuando no llega en un mismo plazo, en un plazo determinado que se fija, dice, bueno, listo, no lo hice. Y ahí empiezas a procrastinar porque está la palabra no lo hice, no lo pude hacer. Y bueno, como extender los plazos me parece. A mí Ujú. por lo menos me sirvió eso, como entender que, bueno, con lo que decís vos, ¿no? Hoy no lo pude hacer, pero lo relego para mañana. Y bueno, y así. Gracias, gracias por tu Bueno, aporte. Bien, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Esta cuestión de la compasión hacia uno mismo y de entender y aceptar qué es lo que puedo, hasta dónde puedo y también qué es lo que puedo hoy, ¿no? Que no quiere decir que mañana no pueda. Eso me parece muy, muy interesante que traía la compañera. Y algo más que quería agregar es, y también muy característico, ¿no? De esta cuestión de los perfiles cognitivos en esclerosis múltiple, es esta dificultad de cómo proyectar a futuro, ¿no? Entonces, si yo entiendo que una frase que yo uso es, si X, entonces Y, ¿no? Si entiendo que X, digamos que lo que yo hago hoy tiene un impacto en Y, es decir, en mi objetivo general, si yo hoy leo una página o dos páginas de lo que tengo que estudiar para el parcial, y entonces eso va a generar que apruebe el parcial, estoy avanzando y estoy yendo hacia ese objetivo final, que es, por ejemplo, aprobar un examen, pero lo estoy cumpliendo hoy, me estoy acercando hacia esa meta. ¿Sí? Esto de tener como proyección hacia futuro y entender que lo que yo hago hoy
va a generar un impacto mayor a futuro. Y que ese es el objetivo deseado, ¿sí? Y sobre todo, cerrando lo de hoy, digamos, cerrando lo que preparé para contarles y para compartirles sobre mi experiencia en procrastinación con pacientes con esclerosis múltiple, es llevarnos esta idea de que no porque no lo hagamos, no significa que no podemos, ¿sí? Es un mecanismo defensivo, estamos tratando de evitar cierto malestar, y que ese malestar, y esto me parece lo más importante, que es evitar ese malestar, está generando un malestar significativo, digamos, mayor, porque es lo que compartía esta compañera, la sensación de no puedo, ya no lo puedo hacer, esto no llego, soy incapaz de hacerlo, y todo eso tiene un impacto fuertísimo y muy negativo en nuestro estado de ánimo. Entonces, entender de dónde se genera, cómo se genera, qué tipo de procrastinador soy, por qué tiendo a posponer las cosas, va a permitir que yo trabaje y desarrolle mis propias estrategias, porque nosotros muchas veces brindamos estrategias universales y después tenemos que ver cuáles funcionan, cuáles no, por qué, ¿no? Digo, las personas somos únicas e individuales, con lo cual esto debe ser ajustado a la medida de la persona. Entonces, nada mejor que uno mismo para ir identificando estas cuestiones e ir poniendo a prueba algunas de las estrategias que compartimos hoy, y si quieren desarrollar nuevas, bienvenido sea, como para ir trabajando sobre los pendientes. Excelente, excelente, Magali. Bueno, muchas gracias por este abordaje práctico, un poco de contarnos cómo en el día a día podemos llegar a tratar de identificar conductas de procrastinación y cómo nos puede impactar. Yo antes de empezar con las preguntas, que hay varias en el chat y varios comentarios, le quiero comentar un poco la experiencia que estamos teniendo en este tema en relación a nuestra población, o sea, para saber cómo está, qué está pasando en nuestro día a día. Ahí se ve la pantalla. Sí, Lo ven bien, bien. Este trabajo que empezamos este año y que muchos de ustedes participaron y bueno, también mostrarle en qué terminan los datos que ustedes nos ayudan a juntar. Se llama Al fin comencé este trabajo, resultados preliminares sobre el estudio de la procrastinación en personas con esclerosis múltiple en Argentina. Son muchas palabras, pero básicamente lo que hicimos fue a través de esa encuesta que ustedes completaron, fue juntar datos sobre la procrastinación, la podemos medir, hay distintas escalas. La que más se está utilizando es la de una doctora en neuropsicología, la doctora Lodas, una doctora de India, y ella evalúa en su escala 4 ítems y es principalmente las conductas de procrastinación a nivel académico, a nivel laboral, a nivel médico y en los cumplimientos cívicos, ¿bien? Y eso da un puntaje aproximadamente de más de 100 puntos. Lo perdimos al Se doc. fue tu voz, Guido. me Sí, parece que sí, se ¿no? emociona, Sí, sí. más de 100 A ver. puntos, llegó hasta ahí. Que retome ¿Quieren desde ahí. quieren hacer alguna pregunta mientras tanto, mientras Guido vuelve? Y yo, licenciada, ¿qué haces cuando factores externos, por ejemplo, un viaje, yo ando con andador, tenés que postergarlo porque ellos no te dejan subir algunas, bueno, la mayoría de las líneas aéreas? Y bueno, vos le decís, lo necesito para todo. No, 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 que no sé qué, que depende de la voluntad de el agente que te hace todo el check-in. No, Claro, perdón, Susana, ¿no te dejan subir? No claro, tienen... con el andador, no Ah, te con el dejan, andador. con el andador, el mío es plegable, fantástico, no te dejan, así concretamente he estado. Yo no estoy por viajar ya, ni mucho menos, pero viste uno, gente amiga que les pregunta en el mostrador,
depende la voluntad de la persona, entonces, ¿cómo vas a sacar? ¿Cómo haces en ese En caso? general, las aerolíneas igual no está tan relacionado con la procrastinación la No, pregunta, ya pero sé que claro, tenés que postergarlo, ¿viste? Hasta que alguno te dé, que te diga bien. sí. Bien, en general las aerolíneas igualmente ofrecen silla de ruedas para No, subir, sí, ¿no? sí. Para el traslado, No, sí, sí, yo eso como lo hice. alternativa. Pero no sería una actividad que es procrastinada por una conducta en sí misma, es decir, que eso no es procrastinar, No, esto es claro. porque procrastinar es cuando yo pospongo, y aprovecho tu pregunta para sacar esta duda, yo pospongo por motivos personales, ya sean emocionales, Sí, no. cognitivos, ¿sí? Pero no por un factor externo, ¿sí? ¿Qué Eso haces es cuando el factor externo se te interpone? ¿Cómo haces para posponerlo, viste? Hay veces hay factores externos que te impiden avanzar, digamos. totalmente, totalmente, pero no significa procrastinar, sino que es por algún motivo o alguna dificultad externa a vos Sí, misma, no podés llevar a cabo esa tarea, perfecto. ¿sí? Pero no Bueno, responde disculpe. al término procrastinar. Al término, perfecto. Quería Pro- salir de la para duda. procrastinar yo tengo que tener todo dado para poder hacerlo, digamos, ¿sí? Es decir, que no responde a algo que yo no puedo hacer. Yo Perfecto, debería poder hacerlo, decido conductualmente no hacerlo y refugiarme en otra actividad que me genera más placer. Pero perfecto. la tengo disponible a la actividad, ¿sí? Podría, Bien, si quiero, podría. perfecto. Si puedo, mejor dicho, podría. Podría, muy amable. No, por Bueno, favor. volví, perdón, no sé qué pasó. Guido, que llegaste a los 100 puntos. A los 100, quedé en los 100. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, Sí. Bien, entonces, como le contaba, esta escala que la diseñó una neuropsicóloga de India, evalúa la procrastinación en 4 esferas de la vida: académico, laboral, médico y cívico, y las personas que reúnan más de 66 puntos se la consideran como personas que tienen una tendencia a la procrastinación. Y nosotros queríamos ver si la fatiga, la dificultad en la movilidad, los trastornos anímicos podían tener una relación con que las personas con esclerosis múltiple tengan mayor tendencia a procrastinar, y lo comparamos también con la población general, o sea, pacientes que no tengan diagnóstico de esclerosis múltiple. Así se les voy comentando un poco los resultados, no se asusten por tanto palabrerío, pero lo que vimos es que nosotros pudimos encuestar a más de 200 personas, la mitad con esclerosis múltiple y la mitad de la población general, y los comparamos, tratamos que los grupos sean iguales tanto en género como en edad, y lo que vimos es que en la población que tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, la procrastinación era frecuente. O sea, vimos que el promedio de procrastinación estaba en relación, le quiero pasar acá, a 68 puntos, o sea, era superior a este punto de 66, y que la fatiga era también frecuente en la población que analizamos con esclerosis múltiple, y lo que vimos es que existía una correlación significativamente positiva en relación a las personas que tenían esclerosis múltiple, eran procrastinadores y tenían más fatiga, y a su vez también vimos que las personas que tienen esclerosis múltiple y tienen mayor dificultad para movilizarse, también tienen valores significativos. Cuando vimos si esto les generaba algún impacto en su ánimo, veíamos que las personas con esclerosis múltiple tienen mayor tendencia a tener estados de ansiedad más marcados que las personas que no procrastinan. Cuando analizamos a las personas que no tienen esclerosis múltiple, vimos que el fenómeno de procrastinación también es frecuente, no tan frecuente como en las personas con esclerosis múltiple, pero aproximadamente un 40%, casi cercano a la mitad de la población, es procrastinadora. Entonces, esta pregunta que venía hoy en el chat, decían, ¿y es malo ser procrastinador? Bueno, sí puede ser malo si impacta en tu productividad y te impacta en el ánimo,
pero es algo que es frecuente. Lo que nos sorprendió un poco es que en la población general encontramos, tal vez por el momento histórico que estamos viviendo, un estado de ansiedad también aumentado y eso dio significativo. O sea que las personas que sin diagnóstico de esclerosis múltiple son procrastinadores, también tenían más rasgos de ansiedad. Y cuando comparamos, cuando intentamos que era el principal objetivo de ver si las personas con esclerosis múltiple eran más procrastinadoras que las personas que no tienen esclerosis múltiple, no nos dio un dato significativo. O sea que está presente en las dos poblaciones por igual el fenómeno de procrastinación. Este estudio sigue todavía corriendo. Nosotros estamos tratando de poder hacer otras cosas relacionadas con esta escala. ¿Por qué? Porque la doctora que lo diseñó mostró un gran interés en este trabajo y nos hizo una propuesta que nos interesa y es la que estamos trabajando con Magalí, que es validar esta encuesta al español. Por otro lado, validarla en personas con esclerosis múltiple, o sea, no hay bibliografía, no hay material. Si uno hace búsquedas de bibliográficas al respecto, es muy poco el material y la mayoría de las formas que se abordó es en la población general. Por eso nuestra intención es hacer un estudio en relación a las personas con esclerosis múltiple, validar este fenómeno en la población general, un poco lo que ya venimos haciendo, y hacer una comparación entre personas con esclerosis múltiple y sin el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero a una escala mayor. Bien, por eso lo invitamos a completar el cuestionario, que si quieren pueden escanear el código QR desde la pantalla y completarlo. A las personas que ya la completaron, las invitamos a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque después que tuvimos una reunión con la doctora que diseñó la escala, nos hizo un par de propuestas y modificaciones para hacer más atractivo el estudio. Así que los que ya lo completaron, si quieren volver a completarlo, saben que es algo relativamente corto, lo pueden volver a hacer. Y si no, Flavia les va a acercar el link por, por los grupos de WhatsApp de Emma. Bien, y esto es lo que le querías comentar en lo que estamos trabajando. Y bueno, nuevamente agradecerles porque siempre son muy participativos y tienen una muy buena voluntad para participar de este tipo de estudios que no solo es importante para ustedes porque generamos datos y generamos información dura, como nosotros nos gusta decirnos, sobre entender un poco más qué puede estar pasando, sino también ayudarnos a nosotros como médicos a poder, como médicos y como psicólogos profesionales de la salud, a entender un poco más qué es lo que está pasando. Así que nuevamente gracias y bueno, ahora sí, no hablo más y quiero pasar al espacio de preguntas que fueron apareciendo en el chat. A mí se me borraron porque se me desconectó. Bueno, un A ver comentario de si Rosa yo. María. Procrastinar sería la medicalización del posponer. Es posponer, sí, no, no. Lo ideal sería trabajar para que no se haga algo eh, rutinario. Bueno, un poco contándonos con cuáles perfiles se veían más identificados. La esclerosis múltiple tiene fatiga mental. En realidad tiene una fatiga que la fatiga afecta no solamente la esfera física, sino también la esfera cognitiva. Eso puede tener un impacto emocional y traer alteraciones en el resto de las actividades de la vida diaria. Leonardo nos compartió una lista de tareas en la que uno puede llegar a procrastinar, como cumplir con las tareas del hogar, llevar adelante un proyecto de trabajo, esto de lo que es la higiene tanto habitacional como personal, Excelente, gracias la Leonardo por los organización, ejemplos. organizar un viaje, vacaciones, familia, pareja, la economía del hogar. Ujú. eh, bien. Bueno, Fíjense acá cómo Diego nos impacta, cuenta. perdón, Guido, fíjense No, no, cómo sí. los ejemplos que comparte muy amablemente Leonardo van a impactar directamente sobre nuestra funcionalidad, ¿no? Porque si yo no cumplo con las tareas del hogar, bueno, ahí ya hay una dificultad probablemente en la dinámica familiar, en la dinámica habitacional, de higiene habitacional, ¿no? Llevar a cabo un proyecto de trabajo me va a generar
inconvenientes laborales, porque probablemente no esté llegando a los objetivos que mi empleador me proponga o me pida. Organizar un viaje, esto que comentaba Susana, pero desde la parte de organización del viaje, ¿sí? Cómo llevar a cabo las tareas para organizar un viaje, llevar las cuentas. Muchas veces la procrastinación genera como método de compensación que yo pague por el servicio, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, un reporte muy frecuente es, no me cocino y entonces gasto muchísimo en pedidos y eso me genera un problema financiero, ¿no? Bueno, ¿y por qué no te cocinas? Porque no hago las compras, porque no planifico mis comidas, porque siempre como prefiero resolverlo rápido y que otro lo haga y me traiga el delivery, ¿no? Como esta cuestión de cómo voy compensando y cómo eso termina generando consecuencias en otras áreas de mi vida. Sí, excelente. Acá hay una pregunta muy interesante que es, un poco hablamos esto de que contaba Magali, o sea, mi cerebro me trata de evitar situaciones que no sean agradables, que no sean placenteras, pero a veces puede pasar de que me cueste planificar actividades que tal vez me den placer. Por ejemplo, acá ponen el ejemplo de ir a danza, juntarse con amigos y demás, y igualmente procrastinan. O sea, ir al encuentro con el otro o planificar algo que me dé placer puede estar también dentro de las rutinas de la procrastinación, ¿no? Dentro de los fenómenos de procrastinación. Y bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, absolutamente, Guido, absolutamente. A veces el hecho de procrastinar también nos paraliza, ¿no? Esto de no hacer lo que me resulta incómodo, pero también no hacer aquello que sé que me hace bien, como por ejemplo los encuentros sociales, los encuentros con amigos, pero que los dejo de hacer muchas veces porque además me siento abrumado y me engaño a mí mismo, ¿no? Esto de no voy porque tengo un montón de pendientes, pero entonces no fui y no hice los pendientes que me quedé a hacer. Y me siento dos veces peor, porque Sí. no hice lo que tenía ganas, que era juntarme con alguna amiga, a merendar o lo que sea, ni tampoco hice los pendientes que tenía, que podía resolver en casa. Y me quedo en casa sintiéndome abrumado por todo lo que tengo que hacer, pero sin lograr ninguna de las dos cosas. Mm. Sí, creo que esto viene relacionado a lo que vos comentabas hoy, de ser permisivo y no ser tanto autocrítico, o sea, no funcionar por la recompensa, si lo hago me premio y voy a tomar el café o con mi amiga, y si no lo hago no voy porque tengo un montón de cosas para hacer, o sea, seamos permisivos, no seamos tan autocríticos, porque si no puede empezar a pasar todo esto A mí de la culpa. me gusta decir, negociemos con nosotros mismos, ¿no? Como esta cuestión de voy a la actividad, disfruto la actividad placentera, pero eso vuelvo y me propongo un objetivo más corto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de las tareas del hogar, bueno, realizo dos tareas del hogar, ¿no? Entonces voy, disfruto y vuelvo y cumplo una parte de ese objetivo que tengo pendiente. Perfecto. Bueno, Perfecto. nos quedan unos minutitos más. No sé si habrá alguien tiene alguna otra pregunta. Laura pidió el link para hacer la encuesta. Ahora te lo enviamos, Laura. Bueno, creo que a modo de conclusión, o sea, tenemos que empezar a pensar que este fenómeno, la procrastinación, eh, no es, si bien no es algo nuevo, es algo que puede estar pasándonos y que puede explicar muchas cosas por qué no nos sentimos bien, por qué este acúmulo, esto que se me va juntando en el día a día, lo que no puedo completar, puede impactar negativamente en mi ánimo y puede estar relacionado en las personas con esclerosis múltiple con estas dificultades en las funciones ejecutivas, en las funciones para planificar y como vimos en el estudio, cómo interferir, o sea, si tengo dificultades para movilizarme o si tengo fatiga, la procrastinación puede estar presente. Bien, y bueno, y un poco lo que contaba Magalí, o sea, tenemos estrategias para abordar esto que nos puede estar pasando, o sea, siempre es bueno saber que lo que no conozco no lo abordo. Entonces tenemos que empezar a hablar de este tema, empezar a abordar la procrastinación, porque tiene un montón de cosas negativas asociadas y la puedo trabajar y la puedo mejorar. Creo que ese sería el mensaje para que tomemos y nos llevemos a casa. Y bueno,
si nos ayudan para poder seguir estudiando este fenómeno, le vamos a estar eternamente agradecidos. Así que Bienvenido muchas sea. gracias. Gracias por Gracias este a ratito. ustedes. Yo Bueno. no sé si algo más. Ahí puse en el chat el link con el cuestionario. Bien, Bueno, gracias. Y yo lo voy a compartir en los grupos también. Sí, Bárbaro. claro, gracias. Muy amable. Ese link es Bueno, solamente para personas que tengan diagnósticos de esclerosis múltiple, ¿eh? bueno, Neuromielitis óptica, También. OGAT, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, NMO, sí, sí. bueno. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos por hacerse este Gracias ratito. a ustedes. Que Chao, tengan gracias, buenas buenas noches noches. para Hasta todos. luego. Chao, chao. Gracias, A todos. gracias. Muchas Y a gracias. todos los que se sumaron, obviamente.